El que no se suscriba es gay. Estos vídeos contienen material sensible, se recomienda que los menores lo vean en compañía de un adulto. Buenos días, tarde o noches mis bestias de la guerra, aquí Puppet Emerald para darles el resumen de lo que pasó en el capítulo anterior. Luego de que Emerald y Cassie se fuera, el equipo junto a Flash y el recién nombrado Impulso fueron al departamento del héroe veterano para poder explicar la situación, pero allí Raven tendría un problema con sus poderes, y cuando recuperó el control informó que los emisarios de Trigon estaban atacando la ciudad, por lo que los héroes presentes se dieron a la tarea de proteger la ciudad. Sin embargo, durante el intento acabarían teniendo pérdidas, Flash sería poseído y Raven sería secuestrada. Sin embargo, no todo sería malo, ya que un héroe muy poderoso conocido como el Doctor Destino llegó para ayudar, y luego de que estos fueran al asilo Arkham para rescatar a Emerald y a Cassie, quienes estaban luchando junto a Red Hood contra un ejército de poseídos, y en cuanto todos estuvieron unidos se dirigieron al Medio Oriente para poder enfrentar a los poseídos y rescatar a su amiga. ¿Los titanes lograran rescatar demonios? Averigüenlo a continuación. En un desierto de Medio Oriente podemos ver a los tres poseídos llevando a Raven a una plataforma. ¿Sabes lo que debes hacer?, diría el Flash poseído al tiempo que se alejaba de la chica junto a Groundi y el Capitán Boomerang. Raven por su parte solo miraría la estructura circular que se alzaba encima de ella y mientras una pequeña lágrima caía por su mejilla diría: lo siento amigos. Diría la peli negra para después empezar a concentrar energía en sus manos. Madre de Azarak, dame la fuerza para resistir lo que viene. Diría la chica mientras se preparaba para lanzar su hechizo. Azarak, Metrión, cintos. Tras decir eso la chica se elevaría y de sus cuatro extremidades saldría una enorme cantidad de energía la cual chocaría con el círculo, haciendo que líneas rojas comenzaran a iluminarlo, y de paso provocando que la semidemonio gritara de dolor. Sí, está sucediendo, nuestro señor ya viene. Gritó el Flash poseído mientras veía extasiado lo que sucedía. Les dije que todo saldría bien. Diría una voz a espaldas del demonio quien al voltear se encontraría con un chico, el cual tenía un gato en sus hombros. Este chico tenía una camisa blanca y un traje negro con corbata y un peinado que parecía desafiar la gravedad. Espero que los héroes hayan entendido que no tiene caso enfrentarnos. Diría el Flash poseído mientras sonreía con superioridad. Créeme, esos ineptos no saben cuándo rendirse. Diría el señor del caos mientras miraba hacia atrás, viendo que a pocos metros de ellos salía un portal con forma de cruz egipcia y de este salían todos los titanes, más Bark alias Impulso y el Doctor Destino. Bienvenidos titanes, están a tiempo para presenciar el surgimiento de Trigon, y por ley la muerte de su amiga. ¿Estás loco si crees que vamos a permitir eso?, diría Robin mientras sacaba su katana y se preparaba para pelear. Y ustedes son muy ingenuos si creen que podrán impedirlo, diría el chico mientras los tres poseídos se ponían en pose de batalla, a la vez que múltiples sombras se arremolinaban alrededor. ¿Estamos todos de acuerdo en que venir aquí sin haber pedido refuerzos fue una mala idea?, preguntó Wonder Girl haciendo que a todos los presentes menos el Doctor Destino tragaran en seco. Sí, probablemente, diría Superboy con una pequeña gota de sudor. Tengan fe, el destino dice que viviremos para contar la historia, diría el Doctor Destino para luego elevarse en el aire y desde allí liberar una onda expansiva que debilitó un poco a los poseídos y alejó a las sombras. Maldito destino, gritó el chico para luego lanzarse a atacar a Doctor Destino, quien solo empezó a volar para alejar al chico de allí. Bueno, ya saben qué hacer, ellos son 3 y nosotros 6, titanes, al ataque. Gritó Robin a lo que los chicos se lanzarían a atacar a los poseídos. Groundi trataría de lanzar un puñetazo, pero Joel lo esquivaría y correspondería con un golpe en el rostro, seguido de un rayo láser cortesía de Starfire, a lo que el gigante trató de golpear a la pelirroja, pero Joel rodeó su cuello con su brazo y comenzó a hacer presión para ahorcarlo. Starfire, hazlo cenizas,
Gritó el semicriptoniano, a lo que la chica, sin dudarlo, atacaría haciendo que Groundi gritara de dolor. Emerald, por su parte, tenía una espada hecha de la energía de su anillo con la cual estaba desviando todos los boomerangs que el Capitán Boomerang le lanzaba, hasta que estos se le terminaron, empezando una batalla cuerpo a cuerpo entre ambos contrincantes, en la cual parecían estar casi a la par. El problema era que los movimientos de Emerald eran algo toscos y no muy fluidos, por lo que al capitán se le facilitó darles varios golpes significativos, pero Emerald, harto de esto, generó una onda de energía con su anillo para alejar al sujeto, enviándolo contra Cassie, quien lo atrapó con su lazo para después jalarlo hacia ella para después darle una fuerte patada ascendente, enviándolo hacia el cielo, lugar donde Emerald lo alcanzaría y le daría un fuerte puñetazo en el estómago, haciendo que cayera rápidamente, pero su caída se vería frenada por una cadena verde la cual Emerald sujetó, y con esta comenzó a girar sobre su propio eje, hasta que acumuló suficiente boomerang a estrellarse estrepitosamente contra el suelo, generando una nube de humo, la cual al disiparse se mostró al Capitán Boomerang con 3 de sus 4 extremidades dobladas en un ángulo antinatural, y al demonio saliendo de su cuerpo. Creo que te pasaste. Diría casi algo sorprendida. Estamos intentando salvar al mundo, un par de huesos rotos son un precio justo. Diría Emerald mientras empezaba a alejarse. Sí, pero se supone que los huesos rotos deberían ser nuestros. Oye, te estoy hablando, oye. Gritó Wonder Girl mientras seguía a Emerald, quien estaba concentrado en ir a salvar a Raven, pero cientos de sombras le detendrían el paso. ¿De dónde salen estas cosas?, preguntó Wonder Girl algo molesta. El chico con el gato, estas cosas aparecieron luego de que él hiciera un movimiento raro con la mano. El Doctor Destino está enfrentándolo ahora, dijo Wonder Girl mientras sacaba su lazo y se preparaba para pelear contra todas esas criaturas. Encárgate de esto, yo iré a apoyar al Doctor Destino. Buena suerte, diría Cassandra, a lo que Emerald irá volando rápidamente hacia el lugar donde se encontraba el Doctor Destino. Bueno, ¿quién va primero?, diría Cassandra con seguridad en su voz, mientras que de fondo un relámpago atravesaba el cielo. Mientras tanto, Impulso estaba tratando de frenar a Flash, el cual se encontraba poseído. Robin, por favor, dime que tienes algo, gritó el velocista mientras él y su abuelo corrían de un lado a otro, el mayor tratando de matar a Impulso y tratando de no morir. Dame un minuto, diría Robin, quien estaba tecleando algunas cosas en su guante, el cual era un brazalete de alta tecnología. Lo tengo, gritó Robin viendo la pantalla holográfica de su brazalete para luego sacar una barra de metal de su bolsillo, la cual de inmediato se abrió mostrando una luz azul en su interior, la cual comenzó a emitir un sonido similar al de una bomba. Bart, de antemano, te pido disculpas, gritó Robin para luego lanzar aquel objeto, el cual pasó justo enfrente de ambos velocistas y de inmediato detonó, enviando una onda eléctrica la cual forzó a ambos velocistas a frenar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no siento mi velocidad?, preguntó Bart sintiendo como su velocidad había desaparecido. Sin embargo, esto no detuvo al Flash poseído, quien a pesar de la pérdida de su velocidad estaba dispuesto a ahorcar a Bart, pero Robin fue más rápido y antes de que el miembro fundador de la Liga de la Justicia hiciera algo le hizo un corte no muy profundo en la espalda con su katana, haciendo que gritara de dolor justo antes de que el demonio saliera de su interior. Arg, ¿qué pasó?, preguntó Flash, quien se sentía muy adolorido, y con justa razón. Te poseyeron, pero ya estás bien. Usé una onda de energía especial que mi padre desarrolló para anular temporalmente la fuerza de velocidad. Deberían recuperar su velocidad dentro de algunos segundos. Oye, si ya tenías eso, ¿por qué no lo usaste antes?, preguntó Bart algo confundido. Porque no tenía la clave de acceso. Todos los juguetes de papá tienen una clave de acceso, esto para impedir que alguien ajeno a la familia los use. Tuve que hackearlo para que se activara. Como sea, tenemos que salvar a Raven. Creo que eso va a ser difícil, diría Flash, quien señaló múltiples sombras las cuales se arremolinaban a su alrededor. Tenía que ser, diría Robin mientras se preparaba para atacar. De vuelta con Superboy y Starfire, podemos ver a Star respirando agitadamente en el suelo, y a Joel en pose de batalla con algunos moretones, y gruesa línea de sangre cruzando su rostro, originándose en la parte superior de su cabeza. Por otro lado, Groundi Salomo tenía una buena parte del cuerpo quemado, algunas partes de su ropa estaban en llamas, y en sus ojos se podía ver una ira descomunal.
Vamos demonio, ese cuerpo está cayéndose a pedazos, ¿por qué solo no lo dejas y ya? Preguntó Joel con algo de ironía. Tu compañera ya es una carga, ¿por qué no la dejas y te buscas a alguien mejor? Preguntó el demonio en forma de burla, pero sin saberlo estas palabras afectarían a ambos adolescentes, a Star la haría sentir mal, y a Joel haría que una inmensa furia apareciera en su interior. Ja 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 ja, ¿qué pasa? Les comió la lengua él. Aquel demonio no terminaría de hablar ya que sentiría como el deseo homicida de Joel aumentaría a niveles cósmicos. Tu maldita escoria. Gritó Joel para después moverse a una velocidad supersónica y darle un puñetazo tan brutal al villano que su mandíbula saldría volando, haciendo que el demonio se asustara y tratara de salir del cuerpo, pero Joel no se lo permitirá, quemándolo hasta el hartazgo con sus ojos láser a máxima potencia, para después darle una brutal paliza con toda su fuerza y velocidad al máximo, hasta que el villano acabó convertido en una masa de carne amorfa que no se explicaba cómo podía seguir vivo. Una vez Joel se relajó, este dejó en paz a Groundi dejando que el demonio saliera de su cuerpo. Durante algunos segundos Joel solo vio con sus ojos prendidos en un color rojo al deformado cuerpo del villano, el cual luchaba por seguir respirando. En esos segundos una sombra enorme cubrió a Joel, haciendo que de el único visible fuesen sus brillantes ojos, la sangre de sus manos y el aliento que salía de su boca, dándole un aspecto aterrador. Joel. Preguntó Starfire haciendo que el kryptoniano vuelva en sí, dándose cuenta de lo que había hecho. Oh demonios. Diría Joel mientras veía la sangre en sus manos. Papá va a enojarse. Diría el semicriptoniano en su mente mientras la imagen de un Superman enojado le llegaba a su mente. Joel, ¿estás bien? Preguntó Starfire algo preocupada a lo que Joel solo suspiró y dijo. Yo creo que me deje llevar un poco, papá me dejó en claro que nunca debía usar toda mi fuerza, si no cosas como estas podrían pasar. Bueno, yo creo que deberíamos ir a ayudar a nuestra amiga Raven, él parece seguir vivo, creo. Diría Starfire mientras jalaba a Joel de la camisa, ya no queriendo seguir viendo esa escena. Sí, supongo que tienes razón. Diría Joel disponiéndose a seguir a Starfire, pero de pronto estos se verían rodeados por una enorme cantidad de sombras. ¡Ay carajo! Gritó Joel mientras sus ojos volvían a brillar, señal de que estaba a punto de usar su visión láser. ¿De dónde salen estas cosas? Pensó Joel mientras veía como las sombras comenzaban a reírse de forma burlona, mientras tanto con el Doctor Destino. Este estaba teniendo un duelo mágico con el Señor del Caos, sin embargo, este último por más que el Doctor lo intentara no recibía ningún daño, cosa que ponía en aprietos al Doctor Destino. Sin embargo, este de la nada fue sorprendido por múltiples objetos redondos de color verde que cayeron junto a él. ¿Qué es esto? Preguntó el chico justo antes de que esas cosas explotaran con una inmensa fuerza, a lo que el Doctor Destino crearía un escudo con el cual se protegería de las explosiones. Perdón por eso. Gritó Emerald desde el cielo viendo cómo el Señor de Caos se quitaba el polvo enojado. Ningún ataque le hace daño, debe tener una debilidad pero todavía no logro encontrarla. Diría el Doctor Destino mientras le arrojaba una daga dorada al Emerald. Es mágica, puede que la necesites. Gracias. Diría Emerald no muy seguro, pero de pronto una fuerte luz llamó su atención y cuando se percató vio al Señor del Caos preparando un hechizo contra él, pero para su fortuna el Doctor Destino logró llamar su atención con algunas cadenas de magia, reanudando la pelea entre esos dos. Una debilidad. Diría Emerald mientras veía hacia el Señor de Caos, buscando alguna vulnerabilidad la cual pueda explotar, pero en eso lograría escuchar algo, un maullido, ese maullido lo realizó un gato de color negro el cual estaba sentando sobre una roca viendo fijamente la batalla, mientras que sus ojos brillaban en un intenso rojo, exactamente igual a los ojos del Señor del Caos. ¿Qué es esa cosa? Diría Emerald sabiendo que eso no era un gato, y viendo el cuchillo mágico que el doctor le había dado tuvo una idea, la cual le desagradaba un poco pero tampoco tenía muchas opciones, así que suspiró y luego volvió a ver al gato. De verdad espero que eso no sea un gato.
diría Emerald para después con su anillo aprisionar al gato, haciendo que este se pusiera en alerta, y junto a eso el señor oscuro lo voltearía a ver alterado, pero para su alivio el gato podría salir fácilmente de allí con magia, pero lo que no sabía era que Emerald esperaba eso, y cuando el gato salió el pelinegro le hizo un corte en la espalda, haciendo que este maullara de dolor y que de paso la misma herida apareciera en la espalda del señor del caos, provocando un grito de dolor en este. El gato, diría el Doctor Destino viendo lo que había pasado. Linterna, su cuerpo real es el gato, acábalo ahora que está débil. Gritó el Doctor Destino para después usar su magia para aprisionar tanto al señor del caos como al gato, haciendo que Emerald se sorprendiera un poco, pero no queriendo discutir con el héroe veterano al final accedió dándole un segundo corte mucho más profundo al gato, haciendo que este volviera a maullar para luego él junto al señor del caos convertirse en un humo negro el cual se juntó en el aire y empezó a ser absorbido por un portal. No volveremos a ver Linterna. Gritó una voz distorsionada proveniente de aquel portal justo antes de que este terminara de absorber todo el humo para luego desaparecer, y junto a esto todas las sombras contra las cuales los titanes estaban peleando se desvanecerían mientras gritaban de ira. Mierda, al fin, devolverle el filo a esta cosa iba a ser un dolor de huevos si continuábamos así. Gritó el quinto Robin mientras señalaba su espada, cuyo filo se había desgastado mucho durante la batalla, pero en eso esta sería rodeada por un aura mágica y de la nada su filo regresaría. Ah bueno, no dije nada. Diría Robin mientras guardaba su katana, justo después de que el resto del equipo apareciera. Bueno, ¿ahora qué? Preguntó Cassandra mientras se limpiaba un líquido negro de la mejilla. Tenemos que cerrar el portal antes de que... El Doctor Destino no terminaría de hablar ya que un poderoso rugido forzaría a todos a cubrirse los oídos, y más al único del equipo que tenía un oído suprasensible, quedando aturdido debido a eso. Oh no, ya es tarde. Diría el Doctor Destino viendo asombrado como Raven comenzaba a elevarse hasta estar flotando en todo el centro del círculo de roca, además de que en ella había cientos de líneas rojas, luego de su cuerpo empezó a salir energía de color negro la cual se comenzó a arremolinar hasta cubrir todo el círculo de roca, creando un portal del cual saldría una mano roja gigante, y poco a poco el resto del cuerpo se haría presente. Trigon. Diría el Doctor Destino mientras el equipo veía con asombro cómo aquel titán se alzaba, este ser tenía la piel completamente roja, su cabello era blanco, en su cara había 3 pares de ojos, y un par de cuernos similares a los de un alce, el ser iba vestido únicamente con un taparrabo, y su altura era de aproximadamente 60 metros. Soy libre. Gritó aquel ser con una voz de ultratumba, mientras que del portal salían cientos de demonios parecidos a él salían del portal, esto no necesitaban poseer a nadie para tener forma física ya que gracias a la presencia de su señor podían manifestarse, pero aún podían poseer personas, solo por diversión. Creo que necesitaremos más de un cuchillo. Diría Emerald mientras sostenía el cuchillo mágico que el doctor le había dado. Esa cosa es gigantesca. ¿Cómo vamos a detenerla? Cuestionó Robin mientras veía cómo ese gigantesco ejército aparecía. Eso déjenselo a la liga. Diría Flash quien ya había llamado a la liga y a lo lejos se podía ver cómo estos se acercaban. Ustedes conocen a esa chica, tienen que decirle que cierre el portal, así será más fácil detener a las bestias que ya están aquí. Pero... intentó decir Bart ya que su abuelo le preocupaba. Ya oyeron. Tenemos que salvar a Raven. Gritó Robin justo antes de irse corriendo, siendo seguido por el resto del equipo. Chicos, esto es una mala idea y lo saben. Gritó Wonder Girl, pero esta sería ignorada de forma olímpica. Bueno, al menos no me van a dejar fuera. Diría la chica para después seguir al equipo, claro que los demonios intentaron impedirlo, pero no eran ningún problema para Superboy y su visión láser. Jajajaja, pobres infelices, ¿de verdad creen que esa niña los escuchara? Diría Trigon con burla justo antes de empezar a caminar hacia la ciudad más cercana, pero en eso varios miembros de la liga comenzaría a atacarlo. Espero que logren detenerlo. Diría Emerald viendo cómo Guy Garner creaba múltiples explosivos para frenar al tipo. Raven, puedes escucharnos. Gritó Robin desde la base del portal, lugar donde estaba la mayoría del equipo. No está reaccionando.
diría Emerald, quien se acercó a la chica y trató de tomar su brazo, pero al hacerlo una fuerte ola de energía lo inundó y provocó que sintiera un punzante dolor en todo el cuerpo, viéndose forzado a alejarse. Es inútil, la energía a su alrededor es muy agresiva. Gritó Emerald haciendo que los titanes se vieran entre sí algo preocupados. Acércame a ella. Emerald no discutió con Robin, pero algo le decía que era una mala idea, por lo que cuando el compañero de Batman se acercó lo suficiente a la chica, el Linterna le dijo: ten cuidado. Claro que Robin no le haría caso y simplemente se miraría a la chica. Raven, no sé si puedas escucharme, pero necesito que salgas de ahí, no sé qué sea esa cosa, pero va a destruirlo todo, y mientras mantengas este portal abierto su ejército seguirá llegando. Estas palabras no tendrían ningún resultado, por lo que los titanes estaban empezando a preocuparse. Demonios, Raven, escúchame, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras una amiga mía se sacrifica de esta manera, si no sales tú yo mismo te voy a sacar. Gritó Robin para luego tratar de tomar el brazo de Raven, pero le pasó lo mismo que a Emerald. Demonios, diría el hijo de Batman mientras veía a su alrededor pensando en qué hacer, pero al final se resignó y a pesar del dolor agarró a Raven del brazo y comenzó a jalar. Eres nuestra amiga Raven, no sé qué es lo que pienses tú de nosotros, pero en lo que a mí respecta eres irreemplazable, así que sal de ahí de una vez. Gritó Robin mientras la energía inundaba su cuerpo provocándole un profundo dolor. Oh, ya fue suficiente. Diría Emerald, quien trataría de alejar a Robin de allí, pero le sería imposible ya que la propia energía lo mantenía pegando a Raven. Oh mierda. Gritó Emerald, quien por más que lo intentaba no podía sacar a Robin de allí. Muchachos, el pájaro se atoró. Gritó el Linterna, a lo que Superboy, Wonder Girl y Starfire irían a ayudarlo. Emerald crearía una cadena para cada uno y cada cadena estaría atada a la cintura de Robin, a lo que los cuatro comenzarían a jalar tratando de sacar a su líder de allí. Raven, por amor a Dios. Despierta a Ara. Gritó Robin ya muy desesperado, y con sus últimas fuerzas jalaría a Raven, haciendo que ésta moviera un poco los ojos para al final despertar. Así los cuatro titanes que estaban jalando por fin pudieron sacarlos a ambos de allí, quedando Robin y Raven colgando de las cadenas hasta que con cuidado los dejaron en el suelo. Amiga Raven, qué bueno que estás bien, diría Starfire mientras le daba un fuerte abrazo a la gótica. Oigan, que el portal no debería cerrarse. Cuestionó Bart viendo que el portal seguía abierto. Yo solo era la llave, el portal se mantendrá abierto tanto como mi padre lo desee. Demonios, o sea que esas cosas seguirán saliendo. Diría Emerald mientras señalaba hacia arriba ya que ahora los demonios salían con alas. Sí. Respondió Raven con simplicidad. Bueno, solo debemos esperar que la liga se encargue de Trigon, ¿no? Preguntó Bart con tranquilidad. Mi padre es un ser inmortal, de un poder cósmico, la liga no tiene oportunidad. Diablos. Diría Bart algo decepcionado. Solo hay una forma de detenerlo, sellándolo de nuevo, el cristal donde lo encerré la primera vez está del otro lado, si lo obtenemos podríamos volver a encerrarlo. Diría Raven mientras veía el portal. Bien, ¿y qué estamos esperando? Gritó Bart disponiéndose a correr, pero Emerald lo detendría con una cadena en su tobillo, haciéndolo caer al suelo. Déjala terminar. Diría el Linterna, a lo que Raven seguiría hablando. Debo advertirles que ese lugar es literalmente el infierno, el reino de la muerte, deben tener mucho cuidado, ya que un solo error y quedarán condenados por toda la eternidad. Diría Raven con mucha seriedad, pero en eso Emerald diría. Igual para allá voy, así que al carajo. Diría el Linterna justo antes de atravesar el portal. Bueno titanes, no se queden ahí, tenemos un mundo que salvar. Gritó Robin, a lo que el resto de los titanes atravesaría el portal, siendo la última Raven quien se encontraba algo débil. ¡Ay, por Dios! Diría Wonder Girl viendo el lugar en el cual se encontraban, siendo este el infierno en toda su gloria. El cielo era negro, carente de luz alguna, y de este mismo caían cientos y cientos de personas, las cuales aterrizaban en un lago de lava. La roca estaba muy caliente, aunque mientras se mantuvieran lejos de la lava era soportable, y a lo lejos se podía ver un puente el cual llevaba a una columna que se alzaba en medio de toda la lava, y flotando sobre esa columna había un cristal rojo el cual brillaba con gran fuerza. Bueno, eso fue fácil. Diría Bart con tranquilidad, pero en cuestión de segundos cientos de demonios rodearían a los titanes.
Tenías que decirlo. Diría Superboy mientras veía a Bart, quien solo agachó un poco la cabeza. Consigan el cristal a toda costa. Gritó Robin para luego sacar su katana y comenzar el ataque. Wonder Girl utilizaría su látigo para atraer a los demonios con ella y destruirlos a puros golpes, deshaciéndose de varios en el proceso. Superboy aprovecharía el poder destructivo de su mirada láser para poder deshacerse de muchos a la vez, pero uno lo tomaría por la espalda y trataría de ahorcarlo, pero Pelinegro giró sobre su propio eje y se deshizo de él, a lo que Robin lo cortaría por la mitad, y haciendo gala de sus habilidades como ninja, lograría deshacerse de varios demonios sin sufrir heridas. Starfire y Emerald se estarían deshaciendo de los aéreos, tratando de coordinar sus ataques para no lastimarse los unos a los otros, aunque les costaba ya que no estaban acostumbrados a ese tipo de batallas. Bart, deja de jugar y lleva a Raven al cristal. Gritó Robin mientras veía a Bart, quien solo corría en círculos, generando un pequeño tornado el cual atrapaba a los aéreos y le facilitaba a Emerald y Starfire destruirlos. A la orden. Diría Bart para después correr hacia Raven, quien creaba picos de oscuridad las cuales empalaban a los demonios, pero Bart la subirían en sus hombros y comenzaría a correr hacia el cristal, pero algunos demonios aéreos comenzarían a disparar bolas de fuego, cosa que los forzó a detenerse y dar marcha atrás. Emerald. Gritó Raven, a lo que el Linterna vería como varios demonios aéreos perseguían a Raven, por lo que este se dispondría a ayudar, pero desde arriba una bola de fuego lo impactaría lastimándolo un poco, y al ver como varias de esas criaturas comenzaban a lanzarle bolas de fuego, este crearía una burbuja con su anillo la cual lo protegería. No creo que él pueda ayudarnos. Diría Bart mientras trataba de esquivar las bolas de fuego, pero un rayo láser de color rojo destruiría a esos demonios, y cuando se enfocaron viendo a Joel con sus ojos brillantes y a múltiples demonios tratando de derribarlo, este tenía múltiples heridas sangrantes además de mordidas, esto debido a que los demonios eran seres mágicos y para su mala suerte, los kryptonianos eran susceptibles a la magia. Quítense de encima, bestias asquerosas. Gritó Joel para luego lanzar su aliento congelante, pero estando en el infierno se derritieron rápidamente y solo se enojaron más, yendo en mayor cantidad a atacarlo, viéndose forzado a seguir golpeando tanto como podía a pesar de estar constantemente recibiendo heridas nuevas. Joel. Gritó Starfire algo preocupada, pero un demonio la agarraría del cabello y la lanzaría contra un grupo de estos, pero Star lanzó varias esferas de energía con las cuales lograría deshacerse de muchos, pero la cantidad seguía abrumándola, viendo acorralada en poco tiempo. Starfire gritó el Linterna algo preocupado por su amiga, pero su preocupación pasaría a otro lugar cuando vio que los demonios estaban comenzando a romper su burbuja, por lo que este crearía picos alrededor de esta para alejarlos para posteriormente deshacerse de ella y con un tridente hecho de energía comenzar a barrer el piso con cada demonio que se le acercaba, demostrando una gran maestría en el uso de esta arma, y para finalizar la lanzaría con todas sus fuerzas hacia los demonios que rodeaban a Starfire, logrando ayudarla un poco y dándole el chance que necesitaba para retomar la ventaja. Gracias, Emerald. Gritó la Tamariana para después seguir disparando esferas de energía, sin embargo, el Linterna solo vería sus manos las cuales temblaban levemente. Me deje llevar. Diría el chico mientras a su mente venía la imagen del tridente que creó con su anillo. No volverá a pasar. Tras decir eso, el Linterna crearía una espada con la cual seguir peleando. Mientras tanto con Raven. Ya casi llegamos. Gritaría Bart, quien se esforzaba tanto como podía en llevar a su amiga hacia aquel cristal, ya que solo así podría detener a Trigo. Algo no está bien. Comentó Raven, quien veía a todos lados. ¿De qué hablas? Preguntó Bart algo confundido, pero en eso un silbido se escucharía en el lugar, el cual haría que todos los demonios se asustaran y se fueran volando, dejando a los titanes algo confundidos. ¿Le tienen miedo a los silbidos? Pudieron avisarme, pude haber creado como 130 melodías diferentes con mi anillo. Diría Emerald algo asombrado. No fue el silbido lo que los asustó. Diría Raven al tiempo que ésta se bajaba de los hombros de Bart. De todas las cosas que la humanidad ha hecho, jamás los creí capaces de esto. Diría una voz femenina, la cual haría que a todos los presentes les recorriera un escalofrío, sin embargo no lograrían identificar el origen de aquella voz. ¿Quién eres? Preguntó Emerald mientras suponía en pose de pela.
Sin embargo, un aliento frío lo asustaría y cuando miró hacia el origen se sorprendió de no ver nada. Ustedes son solo niños, no se supone que peleen las guerras de los adultos. Diría aquella voz mientras una fuerte corriente de viento iba de un lado a otro. Se supone que vivan, que vayan a la escuela, que vayan de fiesta con sus amigos, que tengan parejas, que se peleen con tipos que quieren pasarse de listos y luego reírse a carcajadas mientras se limpian los moretones, pero en vez de eso, está aquí, vistiendo armaduras para protegerse de peligros que no deberían enfrentar, portando armas contra enemigos que no conocen, luchando en guerras que no les corresponden. Entre más hablaba aquella voz, más incómodos se sentían los chicos, ya que el no saber de dónde se originaba esa voz, más el hecho de que se encontraban en el infierno era bastante preocupante. Díganme, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué permiten que sus vidas sean definidas de esta manera? Preguntó aquella voz haciendo que los titanes se vieran los unos a los otros, sin saber qué responder, ya que cada uno tenía sus razones. Entiendo. Diría la voz, la cual se escuchaba mucho más cercana, he visto sus vidas, he visto lo mucho que sufrirán, y debo decirles, que no lo merecen. Diría aquella voz al tiempo que una figura comenzaba a manifestarse en el lugar donde el viento se arremolinaba. Todo ese dolor, no tienen por qué sufrirlo, yo puedo salvarlos, puedo darles lo que merecen, paz, amor, solo dejen que los cálidos brazos de la muerte los arrulle. Diría aquella figura al tiempo que tomaba forma física, siendo esta una mujer de aproximados 1,85 m, vistiendo una túnica negra, su rostro demostraba serenidad y compresión, y en su mirada reflejaba puro amor, algo raro, sabiendo que esa mujer es quien ya todos saben. Muerte. Diría Raven mientras veía con miedo a la mujer. ¿Con un demonio es en serio? ¿La muerte? De todas las cosas que podíamos enfrentar en el infierno, justo tuvimos que pelear contra la única que era imposible de vencer. Gritó Emerald mientras veía cómo la mujer caminaba tranquilamente hacia ellos. Muerte o no, no parece tan amenazante. Diría Bart para luego correr hacia la mujer, aún contra las protestas de sus compañeros, queriendo darle un fuerte golpe en la cara, pero la mujer solo tomaría a Bart con ambos brazos para detenerlo y lo dejaría suavemente en el suelo. Pequeño niño impulsivo, de no haber sido por tu suerte, habrías tenido una vida tan feliz. Diría la mujer mientras ponía sus dos manos en el rostro del chico, haciendo que éste se sonrojara un poco. Deja que te devuelva lo que el cruel destino te negó. Tras decir la mujer le daría un beso en la boca a Bart, haciendo que las mujeres presentes pusieran una cara de confusión mientras que los hombres era mero asombro. Algo me dice que eso no fue un simple beso. Diría Emerald mientras veía como Bart se quedaba estático luego del beso, por lo que Joel se le acercaría para ver si estaba bien, pero no lo estaba, su boca estaba abierta y sus ojos ya no tenían pupilas. Descuida, pronto tú también tendrás paz. Diría la muerte queriendo acariciar el cabello de Joel, pero este se movió rápido y se alejó. Entiendo que tengan miedo, toda su vida los educaron para temerle a la muerte, pero descuiden, no será para nada doloroso, estarán con las personas que más aman, y verán a aquellos que perdieron. Gracias, pero, personalmente aún tengo motivos para vivir. ¿Verdad, chicos? Diría Joel haciendo que todos lo secundaran, todos excepto el linterna, quien solo veía su anillo con una severa indecisión, cosa que la muerte notaría y con tristeza comenzaría a caminar. Hay un enorme tormento en sus almas, un dolor que ningún ser debería soportar, ya no necesitan ser fuertes, si desean llorar son libres de hacerlo. Diría aquella mujer, deteniéndose a poco menos de 3 metros de los titanes quienes solo la veían expectantes de su siguiente movimiento. Por favor, no se resistan. Diría la mujer para después abrir los brazos como si fuera a abrazar a alguien al tiempo que una luz salía de esta misma y cubría a los chicos, quedando igual que Bart en pocos segundos. Solo dejen que la luz los proteja. Tras decir eso la mujer movería la mano haciendo que el suelo alrededor de los titanes pasara de rojo a marrón y que de este comenzaran a salir flores y algunas lianas las cuales poco a poco subían por sus piernas. La Madre Tierra los protegerá mientras mis hermanas descienden para llevarlos, lamento mucho lo que está pasando en la Tierra, pero si así lo quiso Dios, entonces así debe ser. Tras decir eso una fuerte corriente de viento llegaría al lugar, haciendo que el cuerpo de la muerte poco a poco se desvaneciera y antes de desaparecer diría: descansen en paz, titanes. Y se preguntarán, ¿qué le pasó a los titanes?
Simple, fueron enviados al paraíso. Sin siquiera haber muerto. Arg, mi cabeza. Diría Bart, quien se estaba levantando, y al abrir los ojos vería que se encontraba en una habitación de un adolescente típico, pósters, una computadora, libros de matemáticas sin tocar, etc. Bart, ya baja, el desayuno está listo. Diría una voz femenina haciendo que el chico de inmediato se levantara de la cama. Ya voy, mamá. Respondería Bart mientras caminaba hacia afuera del cuarto, para después bajar las escaleras y encontrarse frente a un comedor el cual tenía a varias personas en él. Buenos días, mamá. Diría el chico mientras su madre, una mujer de piel blanca y cabello negro, le daba un beso en la frente. Siéntate, serviré el desayuno en un minuto. Ante esto el chico se sentaría y vería a los demás que estaban allí, siendo estos un hombre de cabello rubio de aproximados 30 años, otros de cabello blanco de casi 70, y dos niñas gemelas de no más de 4 años. Buenos días, papá, buenos días, abuelo Barry. Buenos días, hijo. Diría el hombre de 30 mientras leía el periódico. Buenos días, Bart, ¿cómo se encuentra el siguiente Flash? Diría el anciano haciendo que Bart se riera. Abuelo, todavía no tengo mi velocidad, mejor déjale eso a las pequeñas. Diría Bart mientras veía a sus hermanitas. Ellas podrían heredar el título de tu padre y tu tío, pero créeme que no te pusieron mi nombre por nada. Diría el anciano mientras se reía con fuerza, haciendo que los niños también se rieran. Papá, ya hablamos de esto, ser un superhéroe es algo muy peligroso, no quiero que ninguno de mis hijos se involucre en eso antes de tener 21 años, por favor, lo único que hará es correr, no irá por ahí yendo de fiesta en fiesta y saliendo con cualquier chica que se le cruce. Diría Barry haciendo que el hombre de 30 pusiera los ojos como platos. Para empezar, mi hermano me convenció de hacerlo, y segundo, solo fue una vez, así que no tienes derecho a regañarme. Sí, lo que digas. Diría el anciano Flash mientras se moría de la risa, haciendo que tanto Bart como las pequeñas se riera, al igual que la mujer quien desde la cocina los escuchaba. Jajaja, en serio adoro esta familia. Diría Bart sin pena alguna mientras veía a su padre avergonzarse y a su abuelo reír. Ojalá que esto nunca termina, diría esto último ya en su mente, pero algo en él le decía que estaba mal, no podía entenderlo, pero tenía el presentimiento de que algo estaba mal, y sí, estaba mal, y lo que estaba mal era, que nada era real. Mamá, papá, diría Bart, quien aún además de ser cubierto por una cápsula de lianas, estas poco a poco lo jalaban hacia adentro de la tierra, yendo ya casi por medio cuerpo, mientras de sus ojos salían lágrimas. Sí, era un sueño, la muerte puso a los titanes en coma y los puso en un sueño donde sus más grandes sueños se cumplieron. Fantasía de Superboy X. El joven kryptoniano se encontraba recostado sobre el pasto, disfrutando de la sombra que le daba un árbol. ¿Disfrutando del día, hermanito? Comentaría una voz femenina, la cual llamaría la atención de Joel, quien al mirar se encontraría a Cassandra, quien estaba acompañada por Kara Danvers, también conocida como Supergirl. Sí, diría que sí. ¿Sucede algo? Preguntó el semiamazona mientras se incorporaba. Clark te está buscando, quiere que lo ayudes con las vacas. ¿Y no pueden ir Jonathan o Connor? Preguntó el semi-kryptoniano mientras se rascaba la cabeza. Jonathan está en la escuela, y Connor está siendo recibido oficialmente como miembro de la liga, así que eres el único aquí. Está bien. Pero díganles a esos dos que me deben una. Diría Joel mientras se levantaba. Sí, como digas. Diría Cassandra para después darle un suave golpe en la espalda a Joel, haciendo que perdiera el equilibrio momentáneamente. Jaja, esa me la voy a cobrar. Diría Joel para después irse volando. Como digas, hermanito. Diría la amazona para después mirar a Supergirl. ¿Quieres ir a Metrópolis? Escuche que van a sacar una nueva película del zorro. Solo si tú invitas. Diría Supergirl para después irse volando con dirección a la ciudad, siendo seguida por Cassandra. Mientras con Joel, este en poco tiempo llegaría a la granja, donde vería a su padre reparando el techo del granero. ¿Me llamabas papá? Preguntó Joel mientras flotaba detrás de Superman. Sí, para tener super oído nunca escuchas tu teléfono. Banner los rompe cada vez que peleo con él, no es mi culpa. Está bien, ¿podrías ordeñar a las vacas por favor? Claro, pero podría jurar que Connor lo hizo hace unos días. Dieron a luz hace poco, se llenan rápido, ahora ve antes de que tu madre te vea flotando. ¿Luisa o Diana? Preguntó Joel en tono de broma. Sabes bien de qué hablo.
diría Superman en un tono algo risueño haciendo que Joel se riera. Está bien, ahí voy. Tras decir eso, Joel flotaría hasta la granja y comenzaría a hacer lo que su padre le pidió. Luego de un rato, este ya habría terminado con las vacas y ahora estaba viendo las casi 14 cubetas de leche que había obtenido. El almacén de Smallville va a estar sobreabastecido si seguimos así, diría Joel con una sonrisa, pero en eso vería a Luisa entrar con un vaso de limonada. Debes estar cansado, toma, esto te refrescará. Gracias, diría Joel mientras tomaba el vaso en tiempo récord. Hoy hace calor, ¿no crees?, preguntó Luisa, pero antes de que el semicriptoniano pudiera responder, una voz femenina lo hizo por él. Ni que lo digas, aún con mi traje siento como si me derritiera. Aquella voz sería reconocida por Joel, quien al voltear se encontraría con la Mujer Maravilla, quien estaba vistiendo su traje de heroína. Hola, mamá, diría Joel mientras veía con una sonrisa a la Mujer Maravilla, quien solo se le acercó y lo abrazó. ¿Cómo has estado, hijo? Bien, ¿y a ti cómo te fue en Nueva Zelanda? Solo diré que los políticos son peores los cíclopes, y lo digo en todos los sentidos. Jajaja, completamente creíble, diría Joel mientras se reía. Veo que alguien regresó, diría Clark mientras bajaba del techo con su caja de herramientas. ¿Fue difícil reparar el techo?, preguntó Luisa justo antes de darle un corto beso a Clark. No realmente, solo eran algunas tablas sueltas, ya debería estar bien. Vaya, miren nada más, al poderoso Superman en ropa de granjero, diría la Mujer Maravilla mientras caminaba hacia Clark. Oye, mi padre usó estas ropas casi toda su vida, diría Clark haciendo el ofendido. Jeje, no dije que no me gustaran, diría Diana justo antes de darle un beso a Superman, pero este sería un poco más largo que el de Luisa. Oye, dijimos que sin acaparar, diría la reportera algo molesta. Jeje, perdón, me dejé llevar, diría Diana algo avergonzada. No de nuevo, diría Clark mientras se alejaba un poco, viendo como las dos mujeres comenzaba una pequeña discusión. Jejeje, bueno, con mamá de regreso imagino que ya no podrás dormir tranquilo, diría Joel en un tono de broma haciendo que Superman se sonrojara un poco. Tu pequeño depravado, ven para acá, diría Clark para después comenzar a frotar sus nudillos contra la cabeza de Joel, haciendo que este se riera. Papá, basta, me estás despeinando, diría el semicriptoniano mientras continuaba riéndose, a lo que las dos mujeres dejarían de discutir para ver esa escena y reírse también. Mientras afuera de la ilusión, Joel seguía siendo tragado por la tierra, mientras de sus ojos también salían lágrimas. Mamá, diría entre susurros, dejándose llevar por completo por aquella ilusión, fantasía de Starfire. Podemos ver a la Tamariana siendo maquillada por una sirvienta enfrente de un espejo. Listo, señorita, diría la mujer mientras guardaba las herramientas en un cajón. Gracias. ¿Crees que a papá le guste? Pues claro que me gusta solecito, diría un hombre de aspecto fornido con una barba roja como el fuego. Papá, gritaría la chica para después lanzarse a abrazar a su padre. Jajaja, te ves hermosa, hija, vamos, el pueblo no espera, diría el rey de Tamarán mientras él y su hija caminaban lejos de aquella habitación, y en poco tiempo llegarían a un balcón en donde su madre y su hermana la estaban esperando. Hola, hija, diría la mujer mientras le daba un abrazo a su hija. Diablos, hermanita, estás que ardes, diría una chica de la misma edad que Starfire, siendo casi igual que ella, solo que su ropa era negra, al igual que su cabello. Tú también estás linda, hermanita, diría Starfire para luego darle un abrazo a su hermana. Bueno, no nos quedemos aquí, el pueblo quiere ver a sus princesas, diría la chica de cabello negro mientras comenzaba a volar y jalaba a Starfire de las manos, haciendo que ambas se elevasen hasta que pudieron ver a todas las personas que había ido a verlas, siendo prácticamente todo el pueblo tamariano, miles de millones de tamaranianos agradeciendo a sus reyes por todo lo que les había dado, mientras que Starfire solo vería con alegría como su pueblo gozaba de una prosperidad y alegría. Este es el legado de nuestros padres, y debemos protegerlo con todo nuestro ser, diría la hermana de Starfire mientras en sus manos aparecía una esfera de energía de color púrpura. Con todo nuestro ser, repetiría Starfire creando también una esfera de energía, pero esta sería de color verde.
Portamarán, gritarían ambas antes de lanzar la esfera al cielo, haciendo que ésta explotara y mostrara un gran show de luces a Tamarán, haciendo que todos aplaudieran y gritaran el nombre de sus princesas. Fuera de la fantasía. Portamarán. Repetiría Starfire mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. Fantasía de Wonder Girl. Podemos ver a la chica de pie en la cima del diario El Planeta, viendo la ciudad de Metrópolis con una mirada tranquila. Hoy hiciste un gran trabajo. Diría una voz femenina a sus espaldas, la cual le pertenecía a la Mujer Maravilla, quien al estar cara a cara con su discípula daría una sonrisa de orgullo. Bueno, hice lo que pude, aunque es una ciudad tranquila, los villanos que aparecen son realmente serios. Lo sé, y el hecho de que hayas podido enfrentar y derrotar a enemigos de la talla de Superman tú sola me demuestra que ya no tengo nada que enseñarte. Diría Diana haciendo que a Cassandra se le iluminaran los ojos, pero su sorpresa solo aumentaría cuando vio que su maestra se quitaba su tiara y se la entregaba. Hay una silla disponible en la mesa de la Liga de la Justicia, y tengo fe en que podrás estar a la altura de la tarea, Mujer Maravilla. Tras decir eso, Diana le daría su tiara a Cassandra, quien de la alegría comenzaría a derramar algunas lágrimas. Sí, maestra. Diría Wonder Girl con el tono de voz más respetuoso que pudo poner, para luego extender sus manos hacia la tiara, dispuesta a recibir el título con orgullo. Fuera de la fantasía. Muchas gracias. Diría Cassandra, cuyo cuerpo ya estaba enterrado en un 70%. Fantasía de Robin. Podemos ver al compañero de Batman recorriendo un largo túnel montado en su moto, yendo a alta velocidad. Alfred, voy llegando, dile a mi padre que tengo noticias. A la orden, amo Jaque. Luego de que Alfred diera esa respuesta, el joven justiciero aumentaría la velocidad hasta que el túnel se volvería completamente recto, dejando ver que del otro lado había una intensa luz, la cual pertenecía a la Baticueva. Una vez allí, el quinto Robin frenó por completo y estacionó su moto en el lugar que le correspondía. Padre, estuve 5 horas patrullando toda Gotham, pero no hay rastro de ni un solo criminal. Sospecho que se están reuniendo en algún lugar para planear algo. Sé que es una suposición sin fundamento, pero ¿qué otra explicación hay a su? Robin no podría terminar de hablar, ya que, cuando subió hasta la baticomputadora, vio a toda la batifamilia de pie junto a Bruce Wayne, quien estaba sentado dándole la espalda a la computadora, y lo más curioso es que ninguno traía puesto su traje. ¿Qué sucede? ¿Hay alguna misión o algo? Si es así, ¿por qué no llevan puestos sus trajes? Míralo tú mismo, comentó Dick Grayson mientras señalaba hacia un costado, lugar donde el quinto Robin pudo ver todos los trajes de la batifamilia dentro de vitrinas. Pero, papá, creí que ahí solo ponías trajes que nunca se volverían a usar. Así es, hijo. Diría Bruce mientras veía hacia la vitrina, siendo más específico hacia su traje de Batman, el cual se encontraba dentro de esa vitrina y junto a este había un espacio vacío. Oigan, no estoy entendiendo. A ver, tarado, padre, declaró que oficialmente Gotham es una ciudad libre de crimen, por lo que nuestra misión ya terminó. Comentó Damián con su típica expresión. ¿Qué? Espera, ¿cómo que libre de crimen? ¿Cómo lo oyes, hijo? Los últimos meses la criminalidad ha descendido de forma abismal, de a poco los crímenes se vuelven cada vez más raros, ahora las personas lo piensan más de 4 veces antes de cometer algún crimen, ahora las personas caminan por las calles tranquilas, sabiendo que el peligro ya pasó, los drogadictos se están rehabilitando, aquellos que salen de prisión buscan rehacer su vida, y los que siguen allí ya están haciendo planes para arreglar la suya. ¿Y qué me dices del asilo Arkham? Esos lunáticos podrían escapar en cualquier momento, literalmente en promedio se escapan cada 27 días. Bueno, ya no más, Industrias Wayne hizo una donación masiva al asilo, su seguridad se fortaleció tanto que ya ni siquiera personas como el Guasón son capaces de escapar de allí. Aún así, ¿sabes cómo son? No podemos bajar la guardia respecto a ellos. Comentó Robin negándose a aceptar que la ciudad ya era segura. Bueno, sobre eso, la alcaldía tomó una decisión. Comentó Jason haciendo que el ambiente se volviera algo incómodo. El alcalde de Gotham presentó una petición en Washington, esta petición era para añadir una línea más en la Constitución, una que les permitiría juzgar a los enfermos mentales como sanos en el caso de que se pudiese demostrar que estos poseen las suficientes cualidades mentales para eso. Diría Tim mientras en la computadora se mostraban imágenes del presidente en reunión con el alcalde de Gotham.
La petición de acepto, hasta ahora van 23 estados que ponen en acción esta ley, cientos de enfermos mentales han sido juzgados como sanos por sus comportamientos y acciones y ahora están pagando castigos verdaderos por sus acciones. Comentó Bárbara con una leve sonrisa de satisfacción. Aunque, en Gotham, la cosa se fue un poco al extremo. Diría Bruce mientras se rascaba la cabeza. ¿De qué hablas? Preguntó el quinto Robin con algo de seriedad. A cada persona en el asilo Arkham se le juzgó como sano, y fueron condenados por todos los crímenes cometidos durante toda su carrera. Todo el mundo esperaba cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad para todos, pero Bruce no terminaría de hablar ya que este tenía un nudo en la garganta, por lo que Dick pondría una mano en su hombro y terminaría de hablar por su padre. A todos en Arkham los condenaron a la pena capital. Esta revelación haría que el quinto Robin quedara en shock, ya que él nunca esperó que algo así pasara. ¿Y no vamos a hacer nada? Todos recibieron un juicio justo, no hubo corrupción de por medio, nos aseguramos de eso, y todos recibieron la condena correspondiente a sus crímenes. Así que la Batifamilia no tiene nada que hacer, más que dejar que las condenas se cumplan. Robin tardaría unos minutos en procesar todo lo que le había dicho, hasta que una leve sonrisa apareció en su rostro. ¿Se acabó? Preguntó el quinto Robin mientras se quitaba el antifaz. Sí, hijo, se acabó, cumplimos con la misión. Diría Bruce mientras se levantaba y caminaba hacia su hijo. Ya no tenemos que seguir peleando, ahora, podemos ser una familia normal. Diría el patriarca de la familia con una sonrisa, haciendo que Jake también sonriera. Una familia normal que se limpia el culo con billetes de 100, pero una familia normal, a fin de cuentas. Diría Jason con su típico tono de voz, haciendo que todos los presentes se rieran. ¿Y qué hacemos con los trajes? Preguntó Robin mientras sujetaba su capa algo inseguro. Quedarán guardados, si algún día la liga necesita de Batman o de alguno de nosotros lucharemos una vez más, pero, para nosotros, ya es todo. Diría Tim mientras se cruzaba de brazos a lo que Robin miraría la vitrina vacía donde se esperaba que se guardara su traje. Te daremos un minuto para que te cambies, luego veremos una película en nuestro cine privado, te esperamos. Diría Jason para luego él junto a toda la familia salir lentamente de la habitación. Así que se terminó. Diría Robin mientras caminaba hacia aquella vitrina. Así es, amo Jake, se terminó, después de tantos años, el amo Bruce al fin podrá descansar y darse su tiempo para sanar. Pensé que ya te habías ido, Alfred. Diría Robin algo asombrado. No podía dejar que anduviera desnudo por la baticueva, conozco su hábito de no usar ropa bajo el traje. Es más fácil pelear así. Bueno, le dejaré estas prendas aquí, vístase y suba por favor, no querrá dejar a su padre esperando. Diría Alfred para después salir del lugar, volviendo a dejar a Robin solo. Bueno, si padre dice que se acabó, entonces se acabó. Diría Jake para después proceder a quitarse el traje, para después ponerse la ropa que Alfred le había dado, siendo esta una camisa blanca con una chaqueta de cuero, unos jeans de mezclilla gastada y unos tenis negros con detalles rojos. Supongo que ya no necesitaré esto. Diría Jake mientras dejaba su katana dentro de la vitrina, junto con su traje, para luego cerrarla. Jason, más te vale no terminarte las palomitas. Gritó Jake para luego correr hacia afuera de la baticueva, y mientras el elevador subía, le dio un último vistazo a su traje, para después sonreír y cerrar los ojos, esperando que el ascensor terminara de subir para poder estar con su familia, su verdadera familia. Fuera de la fantasía. Jake ya tenía la tierra a nivel del pecho, pero su expresión demostraba serenidad. Fantasía de Raven. Podemos ver a la peli negra meditando sobre una roca la cual se encontraba flotando frente a una cascada. La chica tenía puestas ropas iguales a su traje de heroína, pero estas eran de color blanco. Rachel, ¿dónde estás? Preguntaría una voz femenina la cual llamaría la atención de la chica, quien de inmediato dejó de meditar y se fue volando hasta la parte de arriba de la cascada, en donde se encontró con una mujer la cual tenía la misma ropa que ella, además de tener un parecido increíble, salvo por el hecho de que la mujer era mayor y su piel no era pálida. Rachel, ¿otras veces estabas meditando en la cascada? Perdón mamá, es que es muy tranquilo ahí. Rachel, sabes que no me molesta que medites allí, solo te pido que me avises, así si algo pasara ya sabríamos dónde buscarte. No es para tanto, mamá. Sabes que puedo volar. Lo sé, pero una madre nunca deja de preocuparse por su hija, como sea, vámonos, tenemos una reunión ahora y quiero que esta vez participes. Ok.
Diría Raven, quien estaba algo nerviosa, para luego ella junto a su madre caminar con dirección a una enorme ciudad con edificios de color blanco, una ciudad que llevaba por nombre Azarat. Fuera de la fantasía, Raven ya había sido enterrada hasta el cuello al igual que todos los titanes, y en pocos minutos todos ya estarían enterrados por completos. Dense prisa. Si esos tontos despiertan serán un gran problema, debemos destruir el cristal lo antes posible. Gritaría un demonio, el cual junto a todos los demás estarían haciendo un esfuerzo por destruir el cristal donde Trigon había sido encerrado y del cual recientemente se había liberado. Sin embargo, algo llamaría la atención de uno de los demonios más lejanos a aquel cristal, y es que del lugar donde los titanes se encontraban se podía ver una luz verde titilando, la cual parecía luchar para mantener su fuerza, y el origen de esta luz era Emerald, quien también estaba dentro de una fantasía, pero la conciencia del anillo seguía libre y gracias a que la mano del linterna lograba salir de la tierra, como podía parecía estar enviando una señal de ayuda. Mientras tanto, en la tierra, una chica la cual estaba haciendo hasta lo imposible para ayudar a que Trigon no dañara personas, lograría captar la señal de auxilio que el anillo de Emerald estaba enviando. ¡Oh demonios! Oigan. Los titanes están en peligro. Gritaría la linterna, quien ya sabemos que es Jessica Cruz. A lo que varios de los miembros de la Liga de la Justicia, quienes ya sabían de este equipo de héroes, pondría una mirada seria. Avísenle al equipo, no sé qué le esté pasando a esos niños, pero no podemos abandonarlos. Gritó Flash mientras él junto a otros héroes trataban de atarle los pies a Trigon para hacerlo caer. Mientras tanto, en la base, el equipo de operaciones encubiertas de la Liga de la Justicia, todo el equipo estaba viendo la batalla con seriedad, ya que ellos estaban esperando a que los llamaran para poder ayudar, y así pasaría, recibirían una llamada, pero no para lo que esperaban. Aquí Nightwing, ¿qué necesitan? Escuchen, les envié las coordenadas de un portal que es de donde salen todos los demonios, a los titanes se les asignó la tarea de cerrarlo, pero por algún motivo no han podido, y ahora estamos recibiendo una señal de ayuda de ellos, quiero que vayan y averigüen qué está pasando. Entendido. Diría Nightwing con serenidad, pero algo preocupado ya que su hermano pequeño estaba en ese equipo. Bueno, ya escucharon todos, prepárense, partimos en 3 minutos. Tras decir eso, todo el equipo se dirigió a ponerse sus trajes para ir a apoyar a los titanes. De regreso en el infierno. Emerald ya había sido enterrado por completo al igual que todos los titanes, pero por algún motivo la mano donde tenía el anillo se mantenía afuera, emitiendo esa luz constantemente, esperando que su dueño despertase. Fantasía de Emerald. El linterna se encontraba de pie en un enorme campo de trigo, el cual le llegaba hasta la cintura. El linterna no traía puesto su traje, en su lugar tenía una camisa blanca, pantalones del mismo color y un par de sandalias, y claro, debido a la falta de su traje su cabello era de su color blanco natural, además de tenerlo suelto, dejando que el viento lo moviera. A lo lejos se podía ver el sol, el cual estaba ocultándose, dándole una vista espectacular al linterna, quien solo miró su mano, viendo su anillo en esta, preguntándose qué hacer con eso. Bonita vista, ¿no lo crees? Preguntó una voz femenina a espaldas del linterna, quien al voltear se encontró con una chica, de la misma estatura que él, cabello y ojos del mismo color que él, y usando un vestido blanco el cual le llegaba hasta las rodillas, con el cabello suelto y descalza, aunque esto era difícil de notar por el trigo. ¿Qué haces aquí? Sabes que al idiota no le gusta que estemos lejos. Ya está muy viejo. No puede hacernos daño. Diría la chica mientras abrazaba el brazo izquierdo de Emerald. Finalmente somos libres, hermanito. Diría la chica, revelando su conexión con Emerald, siendo esta su gemela. ¿Para hacer qué? Cuestionó el linterna, a lo que la chica le jaló suavemente una oreja. Para hacer lo que queramos. Siempre quisimos conocer el hogar de nuestra madre, ¿no? Ese nunca fue el hogar de mamá, la expulsaron por ser mestiza, y al final un hombre de esa misma tribu la acabó traicionando, así que no gracias, no quiero saber nada de ese lugar. Bueno, si tú lo dices. Diría la chica para luego volver a abrazar a su hermano. Afuera de la fantasía, el anillo comenzaría a brillar con más fuerza, haciendo que todo el traje del linterna se iluminase, haciendo que de la tierra saliera un leve brillo verde, el cual poco a poco perdía fuerza. De regreso en la fantasía. El anillo de Emerald daría un leve brillo, llamando la atención de ambos peliblancos. Por cierto, nunca me dijiste cómo lo conseguiste. Preguntaría la chica haciendo que Emerald pusiera una mirada seria,
ya que el recuerdo de cómo lo obtuvo era algo borroso. Sin embargo, el anillo comenzaría a brillar un poco más fuerte, provocando que Emerald tuviera un flashback. En este, el peliblanco estaba hundiéndose en el océano con una cadena atada al cuello y sin poder respirar, sintiendo como poco a poco se ahogaba. Él solo podía ver como un incendio se fortaleció cada vez más por fuera del agua, y a la orilla de esta él solo veía una figura oscura con ojos rojos brillantes. En esa situación cualquiera sentiría miedo, pero él no sintió nada, ni siquiera miedo. Fue debido a eso que una luz verde lo cegó, la cual poco a poco se acercó a él, y antes de perder el conocimiento, lo único que logró ver, fue aquel anillo. Hermano, ¿estás bien? Preguntaría la chica viendo que su hermano tenía la mirada perdida, pero en eso este se separaría de ella, haciendo que la chica se preocupara. Hermano, ¿qué sucede? Volvió a preguntar la chica, mientras veía a Emerald dar un par de pasos hacia adelante, dándole la espalda y mirar hacia todos lados algo desorientado, y tras pensarlo unos segundos este diría una sola frase. No es real. ¿Qué? Preguntó la chica al no entender de lo que hablaba su hermano. Esto no es real, nada de esto es real. El anciano, él aunque fuese viejo siempre tendría fuerzas para jodernos. Estos campos, hace años que se quemaron, y tú. Lo último Emerald dudaría en decirlo, pero al ver a su hermana a los ojos, pondría una mirada de dolor y diría. Tú estás muerta. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cómo que estoy muerta? Diría la chica algo confundida. Sé que lo estás, nada de esto es real, tú no eres real. Diría el linterna mientras se alejaba a la vez que su hermana trataba de acercarse. Eso no tiene sentido. Claro que lo tiene, lo vi con mis propios ojos, vi tu cuerpo caer inerte al suelo, vi cómo el fuego consumía lo que quedó de ti, vi cómo mi hermana perdía la vida. Diría Emerald justo antes de detenerse para después crear un tridente con su anillo y apuntarlo hacia su supuesta hermana. Hermano, eso no tiene sentido, ¿cómo puedes estar tan seguro de que estoy muerta? Cuestionó la chica algo asustada a lo que Emerald dejaría de apuntarla con el tridente para simplemente apoyarlo en el suelo y tras pensar por unos segundos este cerraría los ojos y con algo de miedo diría. Porque fui yo quien te mató. Luego de decir eso Emerald abriría los ojos, solo para ver a su hermana tirada en el suelo, con 3 heridas punzantes en su abdomen las cuales sangraban con mucha constancia. Él estaba completamente cubierto de sangre, y en sus manos aún había un tridente, solo que este no era creación de su anillo, y este también estaba cubierto de sangre. Todo el trigo a su alrededor se había carbonizado, y en muchas partes del lugar había una enorme cantidad de fuego. Algunas cosas nunca cambian. Diría una voz de ultratumba la cual llamaría la atención de Emerald quien al mirar vería la misma figura que vio en su flashback, haciendo que su corazón comenzase a latir a 1000 por hora. No eres real. Diría Emerald para luego soltar el tridente y comenzar a concentrarse en su anillo. No eres real, no eres real. Repetiría una y otra vez el linterna al tiempo que la figura se acercaba, saliendo poco a poco del humo. Tú no eres real. Gritaría Emerald con todas sus fuerzas para luego mirar con ira hacia aquel ser, pero sabiendo que la ira no le ayudaría de nada decidió calmarse, y concentrando su voluntad comenzaría a recitar. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi luz ni de mi figura, aquellos que sigan lo oscuro y se pierden, se cuiden del poder, de linterna verde. Tras decir eso una luz intensa saldría del anillo de Emerald y junto a esta una onda expansiva de energía verde saldría con gran fuerza destruyendo toda la ilusión, haciendo que Emerald abriera los ojos, y al ver que estaba bajo tierra volvería a gritar y con el poder de su anillo se liberaría y sabiendo que su equipo estaría en la misma situación creó varias cadenas con las cuales aferrarse a ellos para luego gritar. No es real. Seguido de una fuente corriente de energía la cual salió de su anillo y pasó por las cadenas e impactó en los cuerpos de sus amigos, esperando que esa energía les diera el impulso necesario para despertar. Con Barbs. Este estaría comiendo tranquilamente con su familia, cuando de pronto una onda expansiva de color verde los derrumbaría a todos. ¿Qué fue eso? Cuestionó el padre de Bart haciendo que este mirase el origen de la onda expansiva, justo antes de escuchar un grito. No es real. Emerald. Diría el velocista reconociendo aquella voz, dándose cuenta de lo que sucedía, y con lágrimas en los ojos diría. Esto no es real, ustedes están muertos.
diría el nieto de Flash haciendo que su familia se sorprendiera, pero justo después estos desaparecerían y todo el lugar comenzaría a quebrarse hasta que todo quedaría en la nada. Con Superboy pasaría lo mismo, solo que nadie excepto Luisa se caería por la onda expansiva. El tema es que cuando Joel escuchó la voz de Emerald tardó unos segundos en reaccionar. «Joel, ¿qué sucede?», preguntó Diana algo curiosa por su hijo. «Esto es una ilusión», diría el superhumano haciendo que la Mujer Maravilla se extrañara. «¿Por qué dices eso?», preguntó la mujer a lo que Joel la miró a los ojos y dijo. «Porque tú me odias», diría el semicriptoniano con algunas lágrimas en sus ojos, a lo que todos los presentes desaparecerían en polvo y todo el lugar comenzó a quebrarse hasta que todo quedó oscuro. Con Cassandra. «No es real». Tras la onda expansiva se escucharía aquella voz la cual hizo que Cassandra reaccionara. «¿Qué ocurre, Cassandra?», preguntó la Mujer Maravilla viendo cómo su discípula no tomaba la tiara. «Esto es falso». «¿Qué? ¿Por qué dices eso?», cuestionó la amazona algo extrañada. «Porque no soy tan fuerte como tú», diría la chica justo antes de que la ilusión comenzara a quebrarse, quedando poco a poco en oscuridad. Con Starfire. «No es real». Aquel grito junto con la onda expansiva apagaría todo el ambiente fiestero del lugar. «Amigo Emerald», diría Starfire haciendo que Blackfire la viera extrañada. «Ahora recuerdo», diría la Starfire mientras veía con furia y tristeza a su hermana. «Tú mataste a mamá y a papá», diría la chica justo antes de que la ilusión comenzara a quebrarse, cayendo poco a poco en la oscuridad. Con Robin. «No es real». Aquel grito más la onda expansiva la cual por algún motivo llegó hasta la sala de cine de la mansión haría que Robin entrara en alerta, creyendo que algún villano había logrado escapar, pero en eso imágenes de todo lo que había sucedido llegaron a su mente, dándose cuenta de la mentira. «Esto no es real», diría Robin al tiempo que caminaba hasta la salida. «Oye Jake, ¿de qué hablas? ¿Cómo que esto no es real?», preguntó Bruce algo confundido. «Primero, Bárbara está en silla de ruedas por culpa del Joker», diría el quinto Robin señalando que Bárbara sin explicación alguna poseía su capacidad de caminar. «Además, tú jamás abandonarías el rol de Batman ni siquiera por tus hijos», diría Jake mientras trataba de ocultar su tristeza, al tiempo que la ilusión comenzaba a destruirse. Con Raven. «No es real». Ese grito más la fuerte onda expansiva haría que la semidemonio tuviera que sujetarse con fuerza para no salir volando, sin embargo, eso le dio la lucidez suficiente como para darse cuenta de la mentira, por lo que ésta se alejó un poco de su madre y con lágrimas en sus ojos diría: «Lo siento madre». Tras decir eso ésta levantaría sus brazos y poco a poco su traje volvería al color original. «Asarad Metrion Cintos», gritó la semidemonio para después liberar una onda de energía propia la cual no solo la liberó a ella por completo, sino que le dio a todos sus compañeros el impulso necesario para liberarse al 100% de la ilusión. De regreso en la realidad. Los titanes con furia por haber sido engañados de esa manera emergieron de la tierra, y con tristeza porque todo fue una mentira y a la vez ira porque se había atrevido a jugar con sus corazones de esa manera miraron el lugar donde los demonios estaban tratando de destruir el cristal. «No dejen que los malditos se salgan con la suya», diría Robin mientras sujetaba con fuerza su espada la cual de la nada comenzó a emanar energía negra, cortesía de su querida amiga Raven. «Hay que acabar con esto de una maldita vez», gritó Bart bastante enojado. «Titanes al ataque». Gritó Robin para luego él junto a todos los titanes correr hacia el ejército de demonios, sin miedo alguno a lo que pudiera pasar. «Que no se acerquen al cristal», gritó otro demonio a lo que cientos de estos fueron con dirección al equipo, y en cuando ambos bandos chocaron de inmediato inició una masacre, los demonios hacían hasta lo imposible por ocasionarle, aunque sea algunas heridas a los titanes, cortes, moretones, raspones, pero nunca pasaban de eso, y de todos modos el dolor no les importaba en lo más mínimo, por su parte los titanes no mostraban piedad alguna, demonio que veían era demonio que erradicaban por completo, no dejando a ni uno solo. «Apresúrense», gritó uno de los demonios que estaba trabajando para destruir el cristal, hasta que este se agrietó y de forma sorpresiva una fuerte onda de energía se liberó al igual que el cristal se destruía por completo. «Malditos, lo destruyeron», gritó Emerald bastante molesto. «No importa, con un fragmento debe bastar»,
Gritó Raven al tiempo que con su energía aplastaba a múltiples demonios. Yo me encargo. Diría Bart a tiempo que una cantidad ridícula de electricidad emanaba de su cuerpo, para luego empezar a correr, y aprovechando la cinética dándole golpes tan fuertes a los demonios que estos simplemente desaparecían. Fue así hasta que llegó al lugar donde el cristal explotó recogiendo un pedazo pequeño el cual por extraño que parezca tenía la misma forma que el original, aunque con varias irregularidades, pero esos detalles no importaban. Lo tengo. Gritó Bart mientras señalaba el fragmento. Servirá, tenemos que salir de aquí. Gritó Raven mientras usaban su magia para limpiarle el camino a Bart, y que éste pudiera darle el cristal en la mano, y una vez Raven tuvo el cristal Robin gritaría. Retirada a Aera. Luego de esos todos los titanes irían volando rápidamente con dirección al portal. Emerald, en cuanto entremos al portal genera una explosión como la que usaste contra Bart, pero más potente y concentrada, eso debería ser suficiente para destruir el portal. Gritó Raven a lo que Emerald accedería y comenzaría a concentrarse para generar dicha explosión. Y justo cuando medio cuerpo estaba en el portal, el linterna generó dicha explosión provocando un daño gigantesco en el infierno y por supuesto, haciendo que el portal se cerrara. Mientras tanto, del otro lado. Migduin, la señal proviene del interior del portal. Diría la señorita marciana quien estaba detectando aquella señal de auxilio. Procedan con cuidado, estamos en una situación de emergencia. En cuanto lleguemos al portal, el equipo Bravo entrará a buscar a los objetivos, equipo Alpha, ustedes se quedarán aquí y vigilarán el perímetro. Entendido. Diría todos a través de los intercomunicadores, sin embargo, cuando todos estaban a tan solo unos cuantos metros del portal, la bionave comenzó a detectar una energía creciente proveniente del portal, y cuando la señorita marciana se percató de esto se alertó mucho y gritó. Todos cúbranse. Pero ya fue tarde. Una enorme explosión salió de aquel portal la cual mandó a todos a volar, aunque por fortuna nadie saldría herido. Kof, ¿qué demonios fue eso? Diría Migduin mientras salía de la nave, la cual apenas pudo mantenerse estable por la explosión, sin embargo, algo aterrizaría frente al poniéndole en alerta y haciendo sacar sus bastones, pero antes de poner a hacer algo ese ser lo tomaría de la camisa y mientras un par de ojos rojos se veían a través del humo preguntaría. ¿Dónde está Trigon? Migduin se sintió algo intimidado al principio, pero cuando el humo se disipó pudo ver que se trataba de Joel. Hey chico, relájate, solo soy yo. Lo siento, esa fue una mala experiencia. Diría el kryptoniano al tiempo que soltaba al primer Robin, dejando que viera el estado en el que se encontraba, con todas esas heridas sangrantes y su mirada vacía. Pero en serio necesitamos que nos digas. ¿Dónde está Trigon? Preguntó el quinto Robin quien iba acompañado por el resto del equipo, el cual estaba en un estado similar. Oigan, no creo que estén en condiciones de pelear. Diría la señorita marciana al tiempo que intentó acceder a la mente de los chicos para ver si había algo mal, pero con él la detendría. ¿En dónde está? Volvió a cuestionar Emerald, esta vez con mucha seriedad. Esto, se encuentra en la ciudad que está a 60 kilómetros al norte de aquí, pero... Connor no terminaría de hablar ya que a Joel un aura rojiza lo rodearía y de inmediato saldría disparado en dirección al norte, siendo seguido por Emerald quien también fue cubierto por un aura de energía verde, luego Starfire, Cassandra, después Bart quien fue corriendo a máxima velocidad, y por último Raven quien crearía unas cadenas para llevarse a Robin, dejando al equipo solo y con varias heridas. Esto no es bueno. Diría Connor viendo como los titanes se alejaban lentamente, a la vez que detrás de él lo poco que quedaba del portal se caía a pedazos. Un rato después. En la ciudad. La Liga de la Justicia estaba teniendo problemas para frenar a Trigon, quien solo lo destruía todo a su paso, sin preocuparse siquiera por los héroes que allí trataban de detenerlo. Jajajaja, es inútil, ustedes no son nada en comparación conmigo. Diría Trigon de forma burlona. Trigon. Gritaría un iracundo Superboy X el cual iba volando a toda velocidad hacia el demonio. Jejeje, así que otro, veamos qué puede hacer.
Diría Trigo de forma burlona, pero de la nada Joel estiraría la mano, y en esta aparecería un martillo gigante creado con la magia de Raven con el cual Joel se dispondría de golpearlo y lanzando un grito de guerra tan fuerte que en toda la ciudad se escuchó el semicriptoniano impactaría aquel martillo en la cara del demonio dándole por fin un buen golpe, sin embargo eso no fue todo de inmediato el martillo se deshizo y en su lugar quedando cientos de las esferas explosivas de Emerald, las cuales de inmediato detonaron generando una enorme explosión. Lo que haría que Trigon gritara, seguido de eso Emerald, Bart y Cassandra se moverían a nivel del suelo, Emerald crearía unas cadenas las cuales rodearían los pies del demonio, y tanto Bart como Cassandra se movieran de un lado a otro, de arriba a abajo, logrando que todo el cuerpo del demonio quedase aprisionado en esas cadenas, pero Trigon las rompería con facilidad. Es inútil, no tengo suficiente voluntad. Diría Emerald, mientras él junto a Cassandra trataban de jalar las cadenas para aprisionar a Trigon. Ni yo suficiente fuerza. Gritó Cassandra, siento que las fuerzas le fallaban. Yo me encargo. Diría Raven mientras ponía una mano en la espalda de Emerald y otra en la espalda de Cassandra. Madres de Azarat, denme la voluntad y la fuerza para ganar esta pelea. Azarat Metrion Cintos. Gritó Raven para luego una ola de energía salir de su cuerpo y entrar en la de Emerald y Cassandra, haciendo que de la nada ambos se sintieran más fuertes que nunca, así Emerald logrando crear cadenas lo suficientemente poderosas como para retener, aunque sea un poco a Trigon y Cassandra, obteniendo la fuerza necesaria para poder resistir. Raven, acaba con el maldito. Diría Robin quien se había subido en techo y usando el armamento de los militares más los hechizos de apoyo de Raven comenzaría a atacar a Trigon, haciendo que este empezara a moverse bastante fastidiado. Lo inmovilizaron, acaben con él ahora. Gritó Flash a lo que toda la liga comenzara a atacar a Trigon, haciendo que este gritara de furia. Ya me tienen harto. Black Lightning, Black Canary. Derríbenlo. Gritó Robin a lo que ambos adultos se mirarían un segundo para después asentir. Black Lightning le lanzaría toda la electricidad que pudo a Trigon haciendo que este gritara para después Black Canary gritar con todas sus fuerzas. Haciendo que Trigon perdiera el equilibrio por un segundo, tiempo suficiente como para que Emerald, Cassandra y muchos héroes con super fuerza jalaran de las cadenas haciendo caer. Malditos. Se irán al infierno por esto. Diría Trigon con furia, pero en eso dos estacas de energía negra se clavarían en sus hombros, haciéndolo gritar de dolor. No, tú lo harás. Joel, ahora gritó. Raven al tiempo que entre sus manos el cristal brillaba en un intenso rojo. Al tiempo que Joel comenzaba a volar hacia arriba, hasta que salió de la atmósfera. Nunca he salido del planeta. Diría el kryptoniano en su mente al tiempo que se alejaba lo suficiente como para que el sol le diera directamente, dejando que su piel absorbiera la energía directamente de esta, volviéndose cada vez más poderoso y cuando sintió que ya era suficiente, este abrió los ojos los cuales brillaban en un intenso color rojo para luego bajar a gran velocidad de nuevo hacia la Tierra, llegando a Mach 25 en la caída. Ahí viene. Gritó Robin quien veía como Joel reingresaba al planeta con sus binoculares. Esto termina ahora. Gritaría Raven para después hacer que el cristal flotase a pocos metros del pecho de Trigon, apuntando a su corazón. ¡No! Gritó el demonio haciendo hasta lo imposible por liberarse. Resistan. Gritaría Emerald mientras él junto a los demás linternas que en ese momento se encontraban en la Tierra, usaban toda su energía para mantener atrapado a Trigon, a la vez que todos los héroes jalaban de aquellas cadenas para mantenerlo atrapado. ¡Trigon! Gritaría Joel con tanta fuerza que en vez de grito sonaría como un rugido. No te atrevas. Gritó el demonio, pero Joel no le prestó atención y en su lugar solo concentró toda su energía en aquel golpe el cual iba dirigido hacia el cristal que estaba apuntando justo al corazón de Trigon. Para ese punto todo comenzó a moverse en cámara lenta, todo dependía de la puntería que Joel tuviera en ese momento. Pero Trigon usando sus poderes, trató de convencer a Joel de no hacerlo. Libérame, sírveme, y lo haré real. Esta frase la diría refiriéndose a la ilusión que Joel tuvo en el infierno, esto lo haría dudar un minuto, pero al final este solo diría. No necesito que lo sea.
Tras decir eso, Joel daría el golpe con todas sus fuerzas, haciendo que el cristal se clavara en el pecho de Trigon y de paso dándole un golpe brutal a este mismo, provocando que el demonio gritara de dolor, al tiempo que el cristal comenzaba a absorberlo desde adentro, haciendo que todos los presentes vieran con horror como el demonio comenzaba a ser despedazado parte por parte y como cada uno de sus restos era absorbido por ese cristal, hasta que al final no quedó nada de él, y todo quedó encerrado en el cristal. Los demonios que todavía rondaban por ahí se desintegraron y las personas por fin pudieron respirar aliviadas. ¿Se acabó? Preguntó Cassandra al tiempo que la energía negra de Raven salía de su cuerpo. Sí, creo que sí. Diría Emerald al tiempo que le sucedía lo mismo. Bueno, debo admitirlo, eso fue bastante impresionante. Diría Black Canary al tiempo que se acercaba a los dos titanes. Gracias. Diría Cassandra justo antes de que Bart y Joel llegaran, este último con el cristal en su mano. Pero no hubiésemos podido hacerlo solos. Diría Robin quien estaba llegando junto a Raven y Starfire. Y nosotros tampoco. Diría Flash con sonrisa, pero justo en ese momento todos los civiles saldrían de sus escondites para aplaudirle y ovacionar a los héroes que les salvaron la vida, amontonándose cientos en minutos. Vaya, no me esperaba esto. Diría Robin algo impresionado. ¿Primera vez que te aplauden? Preguntó Black Canary al tiempo que saludaba a las personas. Bueno, por lo general en Gotham nadie le aplaude al murciélago ni al canario que lo acompaña. Diría Robin al tiempo que se rascaba la nuca. Bueno, mejor acostúmbrate, recibirás varios de estos a partir de ahora. Luego de escuchar eso, Robin saludaría a todos, junto a los demás titanes, a la vez que toda la liga se juntaba en ese lugar para apoyar. Terminando así la primera aventura de los titanes, y la primera de muchas batallas que este equipo de héroes tendrá que enfrentar. Podemos ver a los titanes descansando en su guarida. Estamos todos de acuerdo en que esa no fue la experiencia más agradable, ¿cierto? Diría Emerald quien estaba sentado en un pequeño banco, mientras Cassandra desinfectaba sus heridas. Sí, estamos todos de acuerdo. Comentó Bart quien estaba en el suelo con varias vendas en su cuerpo, tratando de comerse un plato de cereal sin usar las manos. Oye, ya te dije que no hace falta que hagas esto, mi anillo me curará en unos. Emerald no terminó de hablar ya que la amazona haría algo de presión en los hombros de la linterna, haciendo que éste se paralizara de dolor. Casi mueres en tu pelea contra Bart, luego ni 2 horas después peleaste contra un ejército de demonios, luego, volviste a pelear contra otro ejército de demonios, después sufriste un shock mental muy fuerte solo para de nuevo pelear contra otro ejército de demonios y para acabar enfrentar al rey demonio. Siendo honesta, creo que el simple hecho de que sigas consciente es un milagro, así que quédate quieto y deja que desinfecte tus heridas. Diría la amazona en un tono autoritario, haciendo que Emerald solo agachara la cabeza. Si sabes que todos pasamos por lo mismo, ¿no? Diría Joel quien se estaba desinfectado él solo las heridas. Pues sí, pero Emerald fue el único que resultó gravemente herido antes de todo esto, además solo puedo curar a uno a la vez. Diría la rubia con algo de burla, haciendo que a Joel le saliera una vena en la frente. Oigan. Vean el lado amable. La liga nos reconoció como verdaderos héroes. Diría Bart quien de alguna forma acabó con el plato de cereal sobre su cabeza. Si tan solo eso significara no más problemas de dinero. Diría Robin quien estaba sentando en el sofá junto a Joel. Oye, ¿cómo iba a saber que los kits de primeros auxilios eran tan caros? Diría Emerald quien para ese punto continuaba ejerciendo la función de tesorero. Como sea, ya veremos cómo conseguir dinero, por ahora solo descansemos y sanemos nuestras heridas, ya tuvimos suficiente acción para un tiempo. Diría Raven quien estaba usando magia para sanarse a sí misma. A propósito, ¿dónde está Starfire? Preguntó Joel algo preocupado por su amiga. Está fuera. Dijo que tenía que tomar aire.
diría Cassandra mientras desinfectaba un corte algo profundo que estaba en el costado del abdomen de Emerald. ¿Te cauterizaste la herida solo? Cuestionó Cassandra algo asombrada. ¿Era eso o desangrarme? Tomé una roca, la calenté con la energía de mi anillo y la pegué allí, todo mientras usaba un escudo para que no me hirieran más. Vaya que eres un temerario, diría Cassandra mientras echaba algo de alcohol etílico en la herida y procedía a vendarla, mientras que Joel solo miraría aún hacia la puerta, preguntándose en qué estaba pensando Starfire. Mientras tanto con la camaraniana, esta estaba afuera, viendo hacia el cielo nocturno, todavía faltaba un rato para que amaneciera, por lo que las estrellas todavía eran visibles. Mamá, papá, los extraño, diría la chica en su idioma natal, tamaraniano. Mientras la imagen de la familia feliz que tuvo en aquella ilusión le llegaba a la mente, haciendo que la tristeza la llenara y ésta comenzara a llorar a lágrima suelta, sin saber lo que le esperaba. Afuera del planeta. Más específicamente, en la luna, se puede ver una nave la cual acababa de estacionarse y en su interior se pueden ver soldados iguales a los que llegaron junto a Starfire el día que ella llegó a la Tierra. Lady Blackfire, la energía de la princesa Starfire nos guió hasta este planeta, pero tomará un tiempo triangular su ubicación exacta. Entendido, utilicen cualquier medio necesario para traerla de vuelta, no me importa si tienen que destruir el planeta, quiero que traigan a mi hermana, diría la chica mientras que aquel soldado se quitaba el casco mostrando una piel del mismo tono que de Starfire, cabello liso y rojo el cual le llegaba hasta la mitad de la espalda, además de una prominente barba y un par de ojos verdes cual esmeralda. Como ordene su alteza.